Me parece muy importante centrarnos hoy día sobre una reflexión en torno a la mujer, en torno a lo que acontece, digamos, en la violencia de la mujer. Yo les propongo este esquema, hay una introducción, vamos a tocar aspectos vinculados a la legislación y a las políticas públicas sobre mujer, y hay sobre esto algunos aportes que nos van a ayudar, digamos, como un derrotero y como puntos que se podrían considerar tanto en la legislación como en las políticas públicas. Lo decía hace un momento, ¿no? Es una especial alegría, ¿no? Cuando me enteré que había la posibilidad de venir acá, y esa invitación que me extendió también luego nuestro señor rector, dado que ahora ya vivo hace 6 años en Arequipa, regresar a mi ciudad natal siempre es algo muy especial, ¿no? Y también encontrarse con buenos amigos, eso alegra la vida, ¿no? Y poder destacar eso me parece también relevante. Y efectivamente, ¿no? Me parecía ayer muy importante que cuando se hacía referencia a este evento de ir hacia el Bicentenario libre de una violencia de la mujer, es destacar que precisamente aquí, en esta tierra, el año pasado, el Papa Francisco nos alentaba a luchar desde la legislación y la cultura a superar este aspecto de la violencia contra la mujer. Ahora, lo que yo propongo, digamos, como idea central y que me parece importante compartir esta reflexión y obviamente seguirla profundizando, es que la igualdad de oportunidades entre mujer y varón requiere claridad del concepto de género para una mayor atención a la violencia contra la mujer. Creo que es importante frente no solamente al desarrollo que se ha dado en el Perú a nivel legislativo y todas esas conexiones tanto internacionales con el efecto nacional, y al mismo tiempo el desarrollo de políticas públicas, que no son poco, ya son algunas décadas, nos lleva a decir, bueno, finalmente, ¿qué se está proponiendo? ¿Qué aportes? ¿Qué elementos tenemos precisamente para ir sumando que de verdad nos ayude a generar un mejor país? Y en esto, bueno, destaco algo que es tan básico, ¿no? Algo que es tan básico en el derecho, pero que es importante saberlo reconocer, es decir, cuando uno estudia derecho sabe que hay aspectos que son fundantes, constitucionales, y eso está precisamente señalado en la propia Constitución. Es decir, hablar hoy día de igualdad de oportunidades de varón y mujer tiene un principio, y ese principio está señalado en la propia Constitución. Hablar de igualdad ante la ley sin hacer ningún tipo de discriminación o distingo entre varón y mujer, eso nos representa a todos y eso está señalado en nuestra propia Constitución. Allí está reconocido. Como también se señaló anteriormente, efectivamente hay algunas convenciones. Es interesante entender cómo estas convenciones tienen efectos de una parte del sistema de Naciones Unidas, de una parte del sistema regional, cómo se van conectando, cómo se van complementando. Para quien estudia Derecho también sabe que es muy importante saber qué documento hoy en día se vuelve vinculante y qué documento no es vinculante, simplemente es una referencia, una recomendación. El gran problema muchas veces gira cuando llegan tantos documentos y tantos compromisos internacionales y uno no sabe finalmente si este documento es o no es obligatorio cumplimiento. Entonces, vale la pena siempre tener esa referencia, ¿no? ¿De qué documento hablamos? ¿Cuáles a nivel de la comunidad internacional ya son un referente? Y por el famoso principio de pacta sunt servanda, que los principios son para cumplirse, representan una obligación al Estado peruano. Acá hablamos claramente de 2 convenciones que sí son vinculantes para el Estado peruano. Frente a esto, y vamos desarrollando, ya voy a hacer una breve referencia a la legislación para luego centrarnos en las políticas. Miren, han habido distintas situaciones de salir al encuentro de situaciones sociales que ameritan una atención especial a la mujer. En esto, por ejemplo, el año 93, hablamos de la ley sobre protección frente a la violencia familiar. Fue la primera ley que se da precisamente para atender una situación compleja de violencia y aquí se denominó Ley sobre Violencia Familiar. Luego, ya en el año 2003, es decir, 10 años después, tenemos como regulación aspectos vinculantes al hostigamiento sexual. Bajo esta ley se delimita, digamos, hay un concepto de lo que es hostigamiento sexual, los elementos que las constituyen, sus manifestaciones y cómo responder mediante un proceso. Es interesante destacar que esto da pie precisamente a todo un carácter sancionatorio.
Y precisamente por esa respuesta sancionatoria se van a ir luego incorporando ya a nivel de Código Penal algunas normas, por ejemplo, en este caso vinculada a la trata de personas. Una situación también muy problemática que está muy presente, digamos, en la realidad actual, ¿no? Lo que es la trata de personas y en este caso también el tráfico ilícito de inmigrantes. Esto se dio en el año 2007. Pero si tuviéramos que entrar, digamos, al punto clave de reflexión y de análisis, entendemos que el año 2007 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Aquí claramente tenemos una regulación que acentúa que aspectos básicos, digamos, para evitar cualquier tipo de discriminación, de situaciones asimétricas entre varón y mujer. Vamos a desarrollar bien cómo esta ley mismo da inspiración a planes de gobierno y precisamente cómo esos planes de gobierno van a ir desarrollando los alcances previstos por esta ley. Tenemos luego la ley 30068 que incorpora un tipo penal, es decir, hay una categoría. Nuestro Código Penal actualmente recoge, bueno, ya desde hace algunos años, un nuevo tipo penal, que es precisamente la categoría o el delito de feminicidio, es decir, cuando una persona mata a otra por la condición de ser mujer. Esto ha generado muchas reflexiones, sin duda, digamos, representa una gran preocupación. Había una discusión si conviene o no conviene tenerla presente, si genera una situación, digamos, de simetría, considerarla, y el legislador lo ha considerado oportuno. Tenemos este delito tipificado desde el año 2003 en el derecho penal peruano. Ahora bien, me quiero centrar en esta ley, que es la más vigente y en la cual he tenido experiencia de conversar con distintos amigos magistrados, jueces, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Un problema, lo hemos dicho, la violencia contra la mujer. Precisamente, si ustedes se dan cuenta, en la propia denominación, porque esta ley deroga la primigenia, la anterior que mencionaba anteriormente, se habla de violencia familiar a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Hay un cambio. El cuestionamiento que uno podría hacerse es si la singularización, en este caso la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, realmente significa una mayor protección hacia la mujer. Es un tema que efectivamente podríamos cuestionarnos, pero al mismo tiempo se hace referencia a algunos tipos de violencia. Está la violencia física, psicológica y sexual. Se habla también de violencia económica. Es un nuevo término, una nueva calificación a lo que significaría la violencia económica. Y en el reglamento de esta ley se hace referencia a la violencia de género. Se crea una comisión multisectorial de alto nivel, y acá hay un tema importante frente a la aproximación, es decir, anteriormente con la ley primigenia sobre violencia familiar, ante una situación concreta de violencia familiar, habían instancias previas, es decir, estaba la policía, estaba el Ministerio Público, y llegado su caso, se judicializaba. Es decir, el juez intervenía, pero intervenía en sentido último. Ahora cambia la ley, y quien interviene primero ante un caso de violencia familiar es el juez. Entonces, y se elimina toda forma de conciliación, es decir, ante un problema, digamos, concreto, se eliminó toda forma de conciliación, de que las mismas partes puedan ponerse de acuerdo. Es un tema no ajeno. Fíjense ustedes, les cuento un caso que ha pasado en Arequipa. Un padre de familia le promete a su hijo que de sacar buenas calificaciones, a fin de año le compra su bicicleta. El hijo estaba feliz, el hijo comunicó a todos sus amigos que le iban a comprar su bicicleta. ¿Qué sucede? Que el hijo reprueba matemáticas, jala el curso de matemáticas para vacacional. El padre, al cumplir su promesa, no le compró la bicicleta. Y en su momento, ¿saben qué ha pasado? En su momento, la madre denuncia al padre por violencia psicológica. Por violencia psicológica. Tiene un informe de un psicólogo que dice que su hijo ha sufrido menoscabo en su salud mental y por tanto lo denuncia. El padre trabajaba en una empresa en química suiza, tenía un cargo muy bueno en Arequipa. La denuncia le llega al centro de trabajo. Al padre lo echan del trabajo.
La madre, como medida protectora, le pide le impide al padre llegar a su casa. Y este caso va a una segunda instancia. Entonces uno dice, aquí ¿ante qué estamos? Ante una situación de que cualquier caso se va a tener que llevar a lo judicial. La gran pregunta que nos hacemos, si eso realmente representa una política final, una actuación de solucionar, digamos, temas que realmente tendría que tener una instancia previa y poder solucionarse antes. Fíjense ustedes como el caso que les comento. Ahora bien, vamos a la segunda parte de esta exposición, que tiene que ver con políticas públicas. En políticas públicas, como se mencionó también antes, hay un Ministerio de la Mujer que su creación data del año 96. Me parece muy relevante, cuando uno lee la ley de creación de este ministerio, ver en sus consideraciones alguna aproximación que se tiene, digamos, de la creación de este ministerio. Y dice lo siguiente, ¿no? Que el Estado considera de especial importancia el aporte de la mujer peruana en la pacificación y desarrollo nacional, así como en la lucha contra la pobreza a través de su liderazgo en las organizaciones sociales de base y el papel protagónico que cumple en la vida política del país y principalmente en la función pública. Es decir, me parece muy importante destacar siempre el aspecto promocional y no quedarnos únicamente en un aspecto defensivo. Ambos aspectos yo creo que es muy importante como aproximación. A ver, de acá son 4 planes. Si nosotros nos vamos hacia atrás, de atrás hacia adelante, tenemos efectivamente un plan que data de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones del 2000 al 2005. Después le sucede del 2006 al 2010. Tenemos un plan nacional de igualdad de género del 2012 al 2017. Y recientemente se ha cambiado ya, más que de plan, se habla ahora de política nacional de igualdad de género aprobado este año por este gobierno. Entonces, de estos documentos brevemente lo voy a mencionar lo más sucinto que me parece relevante compartir ante ustedes. En relación al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2000-2005, el primigenio, aquí se señalaban 4 principios rectores: la dignidad de todas las personas, la revalorización de la familia, la igualdad de oportunidades para mujeres, la reducción de la pobreza, la exclusión social y las disparidades. Acá también son 6 áreas que desarrolla como plan: la educación, la salud, la violencia, el empleo, la participación social y la comunicación. Me parece relevante ese eje, que no solamente es centrar una atención a un problema, sino ver en ese sentido otros aspectos, como decía hace un momento, promocionales, que me parece interesante. Se consideró el enfoque de género, pero si uno revisa ese plan, se considera el enfoque de género sin ninguna explicación. Es decir, señalan el término, pero no explican, no hay un glosario de términos que digan qué cosa se entiende por enfoque de género. Y a nivel político es muy usual crear comisiones. Se arman comisiones multisectoriales para atender, digamos, esta planificación. Nos vamos al segundo plan, que es el plan 2006-2010. Aquí es interesante porque este plan parte de un diagnóstico situacional. Y en este diagnóstico se trabajan políticas transversales de igualdad de oportunidades, valores y prácticas culturales. En este aspecto de valores y prácticas culturales se incluye a la violencia, accesos al servicio de salud, educación y cultura, acceso al mercado laboral y recursos económicos, participación política y social. Como diagnóstico me parece súper interesante ver este aspecto que engloba, digamos, todo el desarrollo, digamos, en este caso, donde se dirige la mujer. También hay uno de los principios rectores, son un poco más amplios, hacen referencia a relaciones sociales equitativas, desarrollo de capacidades y equidad social y de género, así como servicios, también acceso a servicios con equidad de género. En este plan sí se definen algunos conceptos, y es importante mencionarlos. Se definen algunos conceptos. Hay un glosario de términos y se hace referencia a qué cosa significa. Y aquí, por ejemplo, hay una definición de género, de enfoque de género, de equidad de género, de representación de género, de perspectiva de género, de rol de género y de violencia de género. Entonces, vemos que hay un gran desarrollo de estos conceptos, pero que al mismo tiempo ya nos va generando una tensión, ¿no? Define, pero al mismo tiempo en esa definición
le agrega muchos calificativos al propio término de género, ¿no? De igual forma, se realizó una definición de igualdad de oportunidades y esto me parece bastante también interesante, genera una reflexión sobre lo que significa la licencia por paternidad. Saben ustedes que después de algún tiempo esto se reconoce, o sea, para los varones que tenemos la gran bendición de ser padres, en algún momento se nos reconocen días para poder estar asistiendo, digamos, también en nuestras responsabilidades. Pasó un tiempo y estamos en tercer plan, pero aquí cambia el término. Aquí no se habla plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y varón, sino aquí se habla Plan Nacional de Igualdad de Género. Entonces, y el principio fundamental, ya no hay una concentración de principios y se dirige únicamente en lo que se llama la transversalidad del enfoque de género. Y claro, y surge la pregunta, dice, pero ¿por qué cambian? ¿Cuál es el cambio que se da, digamos, entre igualdad de oportunidades a igualdad de género? O sea, ¿por qué? Si digamos, se ha entendido siempre lo mismo, ¿por qué cambian? Y la respuesta a este interrogante es precisamente que la igualdad no solo se orienta al acceso de oportunidades, sino también al goce efectivo de los derechos humanos. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, para que sea más llamémoslo así, extenso esta comprensión, se habla de igualdad de género. Y aquí se hace referencia a algunas brechas de género. Se hace referencia en educación, en salud, en violencia de género, en empleo y trabajo, en medio ambiente y género. De verdad sorprendente, ¿no? Hablar de medio ambiente y género, eso es algo novedoso. Acceso a la identidad y finalmente en toma de decisiones. También se estila crear comisiones multisectoriales y este plan también lo propuso, ¿no? Una comisión multisectorial. Lo interesante, revisando alguna documentación complementaria, especialmente vinculada con brechas de género, este es un informe actual de este año de Servir, una institución que trabaja todo lo que tiene que ver con servicio público, y Servir en su informe señala lo siguiente: la presencia de la mujer en el servicio civil aumentó de 43 al 47%. Hoy en el sector público prácticamente 5 de cada 10 servidoras son mujeres, frente a 3 de cada 10 en el sector privado formal. Quiere decir que todavía hay una brecha a nivel privado, pero ya a nivel público ya hay una cierta equiparación. En el informe más extenso, en algunas ciudades como Lima, Ica, ya hay más presencia femenina que masculina a nivel público. Es interesante, por ejemplo, este dato, ¿no? En relación a la brecha salarial, se ha reducido de 23 a 14% en todos los grupos ocupacionales. Este análisis se hace desde los años 2004 al 2017, 13 años que más o menos da una idea de cómo se ha ido superando. Cojo esta muestra que, repito, es algo simbólico, pero representa un dato interesante a nivel laboral. Ahora bien, nos encontramos ante una política nacional de igualdad de género que es justamente la que se hace referencia a este año. Y se mencionó también en algún momento un nuevo concepto, pero yo repito, es importante ser críticos ante los conceptos. Los conceptos expresan ideas y las ideas se tienen que comprender, porque si no se comprenden puede haber, digamos, que la comunicación no es clara entre lo que se quiere decir y lo que realmente se entiende como tal. Aquí se habla de una política que hace referencia a una discriminación estructural contra la mujer. Discriminación estructural. Lo lógico cuando uno lee este concepto es decir, bueno, ¿qué cosa se entiende por discriminación estructural? Y en este caso es ir al glosario de términos, es decir, ¿hay algún vocabulario para entender qué significa discriminación estructural? Y efectivamente el glosario de este mismo documento nos dice lo siguiente: desigualdades de derechos o de hechos como resultado de una situación de exclusión social o de sometimiento de grupos vulnerables por otros, en forma sistémica y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias. Pero si uno dice, oye, pero aquí hablamos de una discriminación estructural contra la mujer, ¿no? Lo interesante y lo que llama la atención es que este documento no señala, fíjese usted, no señala a la mujer en el glosario, sino hace referencia a grupos vulnerables. Bueno, entonces se entiende si son grupos, no solamente estaría comprendida la mujer, ¿no? Entonces,
sería importante ver a qué grupos, ¿no? Claro, eso tiene que ver con nuevos términos que se van señalando a partir de derechos humanos. Están famosos los grupos de especial protección, de categorías sospechosas. Entonces, ahí yo creo que es importante ir viendo finalmente de qué cosa estamos hablando frente a esos términos. Hay también una problemática que hace referencia a causas y efectos, lo cual también es interesante destacar. Y por último, incorpora un nuevo término, que es el término de identidad de género. Y aquí ya llama la atención y efectivamente podría ya comprenderse por qué se habla tanto de grupos vulnerables, porque en el fondo yo creo que hay una confusión. Y se parte, si uno analiza, por ejemplo, lo que dije hace un momento, de un plan nacional de igualdad de oportunidades que no define el enfoque de género, a un plan, una política nacional de igualdad de género que sí define lo que es la identidad de género. Y por identidad de género señala lo siguiente, ¿no? Es la vivencia interna e individual del género, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Entonces, es un tema que ya implica una mayor reflexión, porque decir que el gobierno peruano asume esta posición y quieren vincular con otros documentos, entre ellos algunos documentos que vienen también de la Corte Interamericana, es importante decir, bueno, seamos críticos, ¿qué cosa implica hablar de esto? Y aquí yo genero, digamos, la reflexión para ser conclusivo en cuanto a los aportes para generar un diálogo. No quiero, digamos, cerrar el debate ante bien, me encantaría generar un diálogo, que eso creo que es lo que corresponde siempre a la universidad, y más aún como universidad católica. El primer punto es distinguir la protección, es decir, se habla de la violencia, del hostigamiento, de la trata de personas, el feminicidio, entre otros. Allí hay que atenderlo, ¿no? Y me parecía muy relevante ver casuísticas, casos concretos. Una mujer violentada, naturalmente a todos nos lleva a decir, necesita protección, y nadie discutiría eso. Pero yo creo que es importante que la mirada también se centre en la promoción, en todo el despliegue, en todo ese desarrollo. ¿Quién no reconoce hoy el liderazgo de las mujeres, el protagonismo que tienen fuera de casa y dentro de casa? En ese contexto es fundamental ver esa complementariedad, no centrarnos únicamente en un aspecto, sino verlo de modo complementario. Repensar la violencia como concepto, clasificación y atención estatal. No señalé aquí, pero como tipo de violencia, hoy también se hace referencia en un documento a violencia obstétrica. Y yo decía, ¿violencia obstétrica? ¿Qué cosa es violencia obstétrica? Entonces, se van sumando calificativos, y el propio concepto central matriz va perdiendo su vigencia. El Estado cumple una función subsidiaria de la familia. Esto no nos olvidemos, es un principio elemental. La propia doctrina social de la Iglesia señala la subsidiariedad como principio. El Estado no puede oponerse, no puede generarse una relación persona-Estado y pasar por alto a la propia familia. Es fundamental tener esto muy en claro. Tercer punto, la igualdad de la mujer y del valor, me refiero con el hombre, es inherente. Se tiene igual dignidad como seres humanos. Esta es la base de todo reconocimiento en oportunidades y derechos. Es decir, no nos entrampemos que son igualdad de oportunidades, no, de derechos. Señores, hay una igualdad que es en su dignidad, y sobre esa dignidad hay un orden, y ese orden, queda claro que ese orden lleva a reconocer una igualdad que es diferente, pero al mismo tiempo complementaria. Y decir que somos diferentes no es discriminatorio. Es importante entender nuestra propia realidad antropológica. Somos seres diferentes pero complementarios en esa igualdad que ontológicamente nos viene reconocida como seres humanos. A ver, y con eso termino. Existe una excesiva calificación sobre el concepto de género. Les hablaba en los programas, y sigue creciendo. Lleva a confusiones. Referirse a género sin una base definida en la sexualidad humana como varón y mujer corre el riesgo de no identificarlos como tales, y más aún, de obviarlos. Es decir, ahora ya se quiere reconocer en algunos estados que sexo es neutro.
O sea, ¿cómo va a ser neutro? O eres varón o eres mujer. Y ese dato tiene que ser constitutivo porque nos muestra como tales. Y en ningún modo representa discriminación frente a otros. Es una realidad que se identifica como varón y como mujer. Una política pública de atención a la mujer no la puede desligar de su coexistencialidad y complementariedad con el varón. Tampoco de la familia, eje natural de un verdadero desarrollo humano. Es decir, apostar por la mujer, dando esa complementariedad que es coexistencial de la propia mujer con el varón, y también en esa coexistencialidad, porque se desarrolla en una familia, no es oponer o no es regresar a la mujer a un estado de desprotección. Al contrario, es generar mecanismos más de atención y de protección. Miren, se ha buscado siempre en estos días estadísticas, evidencias. Yo les comento un estudio que se ha hecho en Harvard. Hay un instituto, un centro de atención al adulto mayor. Está en este link. Y es impresionante porque ese es un estudio histórico, porque se ha logrado durante 75 años, seguir a un grupo de jóvenes de 19 años, y la mayoría ya está, digamos, bordeando los 90, de este grupo inicial que ha tenido un enfoque interdisciplinar de psicólogos, médicos, sociólogos, han ido paso a paso entrevistándolos durante todos los años. Han logrado entrevistar a algunos que se casaban a sus esposas, ahora a sus hijos. Son más de 2.000 hijos que año a año vienen entrevistados, encuestados, llevando, digamos, claramente una rigurosidad científica como evidencia. ¿Saben a qué conclusión han llegado los 4 directores, especialmente el último director de este programa? Que la vida tiene mucho más sentido cuando busca relaciones armónicas, justas, relaciones que realmente fortalezcan vínculos. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante destacar eso. ¿Qué cosa es lo que une al ser humano? Acá lo cuestiono. ¿Qué cosa es lo que nos humaniza? No estamos para crear divisionismos, para enfoques confrontacionales, antagónicos. Estamos para ir superando esto. Y aquello que humaniza, lo digo con estas palabras, aquello que es propio del ser humano es esa capacidad de amar y de ser amado. No perdamos de vista eso. Si perdemos de esto, que es tan básico y tan fundamental para cualquier católico, perdemos de vista la propia esencia humana. Muchas gracias.